Hola, hoy vamos a hacer un neceser tipo balisette. Suena así como una cosa un poco complicada, pero no lo es para nada. Además no le vamos a poner forro ni nada, vamos a rematar las costuras con un sobrehilado y es muy sencillo de hacer y la única, complicación, así entre comillas, es ponerle la cremallera, pero verás que en realidad no es nada del otro mundo. Estoy utilizando una loneta, como no le vamos a poner forro, ni guata, ni nada, sí que es verdad que necesitamos una tela que tenga un poquito de cuerpo, ¿vale? Esto es una loneta de algodón, que ves que es una tela pues más resistente que las telas de algodón finas, ¿vale? Este rectángulo en concreto tiene 29 centímetros de ancho por 33 de largo. Las medidas, como siempre te digo, puedes utilizar las que quieras. La cremallera que estoy utilizando es de 30 centímetros, que siempre me gusta que sea un poquito más larga de lo que en realidad necesito, porque prefiero que me sobre. La cremallera siempre la podemos cortar. El primer paso para empezar a colocar la cremallera es poner el derecho de la tela hacia arriba, mirando hacia nosotros, y la cremallera hacia abajo, es decir, con el derecho de la cremallera, donde tiene el tirador, contra el derecho de la tela. Lo tenemos que alinear aquí arriba, precisamente como las dos cosas son naranjas, no sé si a lo mejor, pero que no nos tiene que sobrar ni cremallera ni tela, tiene que estar las dos piezas perfectamente alineadas en la parte de arriba. Lo voy a sujetar con alfileres para que no se me mueva al coser. Y voy a necesitar utilizar el pie de cremalleras, el pie de prensatelas de la máquina especial para cremalleras. Es un prensatelas que solamente tiene una patita en vez de dos, que son los normales, y lo que nos ayuda es a coser mucho más cerca del carro de la cremallera. Entonces, lo que tengo que hacer es pegar el pie del prensatelas lo más posible al carro de la cremallera sin pisarlo, y empezar a coser justo de un lado a otro. Cuando llegamos a la parte del final, que a lo mejor el carro de la cremallera nos va a dificultar poder seguir cosiendo recto, lo que tenemos que hacer es dejar la aguja clavada, levantar el prensatelas y abrir un poco para poder seguir cosiendo y que no nos moleste el carro y que no nos salga la costura torcida. Una vez terminado, le quito los alfileres, le voy a cortar los hilos para que no me estén molestando. Y ahora voy a coser la cremallera. Ves que al darle la vuelta queda perfectamente cosido aquí. Voy a pasar una nueva costura justo por aquí encima para evitar... primero es una costura que es decorativa y le da un aspecto mejor terminado y más profesional, pero además es una costura que evita que la tela se nos doble hacia arriba y la pillemos constantemente cada vez que abrimos y cerramos el neceser, con lo cual voy a pasar esta nueva costura . Vale, como ves, queda, además, como te decía, es una costura que es decorativa porque queda muy bien. Puedes utilizar hilo del mismo color, entonces ya no sería tan decorativo, pero a mí la verdad es que siempre que puedo me gusta coser con hilo blanco. Para coser la otra parte de la cremallera, lo que tengo que hacer es seguir teniendo el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar el derecho del otro extremo contra el derecho de la cremallera, ¿vale? Ves que aquí seguimos teniendo el derecho de la cremallera. Aquí seguimos teniendo el derecho y voy a enfrentar el derecho de la tela contra el derecho de la cremallera, como antes, totalmente al borde de la cremallera, perfectamente alineado y además alineado con el lateral, es decir, no lo puedo colocar así que me sobre por un lado, sino que tiene que estar perfectamente alineado en el lado y en la parte de arriba con la cremallera. Coloco alfileres y vamos a hacer una costura pues exactamente igual que la primera que hemos hecho. Seguimos con el pie especial para cremalleras de la máquina. Y vuelvo a pasar a la máquina, como siempre, lo más cerca posible de la cremallera, del carro de la cremallera. Le vuelvo a quitar los alfileres
y voy a hacer otra vez la costura. Como ves, los pasos son los mismos que hemos hecho al principio en la primera parte, pero los tenemos que repetir exactamente igual con el otro lado. Abro la cremallera, le doy la vuelta. Este es el lado que ya teníamos cosido de antes y en este vamos a hacer otra vez esta misma costura de arriba. Al estar ya sujeto por la cremallera es un poco más dificultoso hacer esta nueva costura porque está ya cosido esta parte y bueno, pero la parte más complicada va a ser la parte de llegar al final. Vamos a coser más despacito para que nos cosa exactamente por donde nos tiene que coser. De hecho, voy a empezar al revés. Voy a meter la tela así y a dejar lo que sería la abertura lateral justo en el centro dejando en el centro la pata especial para cremalleras. Y me bajo ahí el prensatelas para sujetar. Hay que estar muy pendiente de que no se nos doble la tela por debajo y que cosamos una parte que no teníamos que coser. Y también importante que vayamos estirando para que nos quede la tela bien presentada. Como ves, no remato ni al principio ni al final mientras pongo la cremallera, porque ahora vamos a pasar unas costuras laterales para cerrar el neceser, que es lo que va a hacer que no se nos deshilache, con lo cual me da igual rematar al inicio y al final de la cremallera, tanto en un lado como en el otro. Ahora lo que voy a hacer, bueno, voy a cortar estos piquitos que me sobran de la cremallera. Y voy a dejarla cerrada a esta distancia más o menos, le daré la vuelta. Y tenemos que conseguir que la cremallera quede en el centro. Nos podemos ayudar de haber hecho alguna marca en el centro de la tela y luego hacerla coincidir con la cremallera, pero bueno, como yo soy muy amante de lo hecho a ojo, pues lo voy a hacer así. A ver, yo creo que así están los dos lados iguales. Es muy importante que nos sujetemos esto con alfileres, sobre todo la parte de la cremallera que queda abierta, porque esta parte, como está cerrada, no nos va a dar tanto problema. Aquí es muy importante que las sujetemos bien juntas, porque si no, no se nos va a coser bien. Y nos tenemos que fijar que esté esta parte toda perfectamente alineada, que no nos sobre tela ni nos falte por ningún sitio. Me lo voy a sujetar así y voy a pasar una costura de lado a lado y de lado a lado. Tampoco me va a hacer falta rematar, luego te voy a explicar por qué. Si tienes miedo al... Bueno, voy a cambiar el prensatelas de cremalleras, que ahora ya no me hace falta, y voy a poner uno normal. Si tienes miedo de pasar por encima de la cremallera con la aguja de la máquina, puedes hacer lo siguiente, coser hasta que llegas a ella y en este momento darle al volante siempre hacia uno mismo hasta que la aguja pase la cremallera. De esta manera evitamos que se nos pueda romper la aguja, que muchas veces pasa. Y una vez que hemos pasado, seguimos cosiendo normal. Y coseré el otro lado también. Aquí lo voy a coser todo seguido con el pedal, porque la parte de la cremallera que se queda abierta es mucho más fácil coser por encima de ella. Le quito los alfileres y ahora lo que voy a hacer es, además de recortar los hilos que siempre están aquí molestando, lo que voy a hacer es darle fondo
cosiendo estas esquinas. Para coser las esquinas lo que tenemos que hacer es separar las dos partes, delantera y trasera del neceser. Voy a hacer una cosa con el borde de la tijera, voy a marcar ahí, lo podéis hacer también con la plancha, para marcar exactamente cuál es el punto de la mitad, porque lo que yo quiero ahora es que al abrir se me genere un triángulo en el que yo tengo que colocar esta marca que acabo de hacer, que sería el centro, alineada con esta costura de aquí. Con los dedos tengo que estar notando que la marca del pliegue que acabo de hacer coincide con esta costura y lo voy a sujetar con un alfiler. Voy a hacer esto en las 4 esquinas. Es muy importante que cosamos todas las esquinas a la misma medida, porque si no se va a notar muchísimo la diferencia de tamaño. Entonces yo te aconsejo que entre 3 y 4 centímetros más o menos, contando desde esta punta, que midas entre 3 y 4 centímetros hacia acá y te hagas una señal. También puedes hacer lo mismo que hago yo, que es utilizar las guías de la máquina de coser, que también para eso están. Seguramente en tu máquina tienes aquí en la placa de aguja, que es esta chapita de metal, tienes unas marcas y si alineas la puntita del neceser con una de ellas y coses totalmente recto, tendrás siempre la misma medida. Aquí sí que es muy importante rematar, porque estas costuras sí que si no las rematamos se nos pueden abrir, porque son las que van a soportar digamos, la tensión de cuando metamos cosas dentro. Si metemos mucho peso, sí que puede ser que se nos abran, así que es interesante dejarlas bien rematadas. Una vez hecho esto, con las 4 esquinas voy a recortar aproximadamente a 1 centímetro del borde . Y ahora voy a pasar de nuevo a la máquina para sobrehilar estas costuras. Sobrehilar es poner una puntada de zigzag y coser justo por el borde para evitar que se nos deshilache la tela. Para hacer un buen zigzag lo que tenemos que hacer es colocar el borde de la tela que queremos sobrehilar justo en el centro del pie del prensatelas, que normalmente sabes que tiene una marca. Entonces lo que voy a hacer es colocar el borde de la tela justo en esa marca y la máquina va a dar, la aguja va a dar una puntada dentro de la tela y otra fuera, pero esa es la manera en que queda más limpio y más asegurado. Ahora ya solo me queda recortar los hilos, porque como no le hemos puesto forro, pues todo esto se va a ver por el interior y nos interesa que quede lo más limpito posible de hilos y todo esto. Y ahora llega pues la mejor parte de todo el proceso, y es que cuando tenemos esto que parece un churro por dentro, le damos la vuelta y nos queda una cosa pues totalmente diferente. Ya ves que por eso te decía al principio que necesitas que la tela sea un poquito gruesa, si no la quieres enguatar o poner una entretela, porque necesitamos que tenga cuerpo y que tenga resistencia para que nos pueda quedar bien formada. Ya sabes que si no te apañas mucho con la máquina de coser, que hay algunas cosas que no sabes y quieres aprender más, tengo un curso online gratuito en mi blog, que es blog.chitalu.com, y si te apuntas tendrás un nuevo vídeo cada jueves para seguir aprendiendo a coser a máquina.